Bien, shalom a todos. Bienvenidos nuevamente, ¿cierto? Aquí ya estamos de vuelta con un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam. Ese es el saludo para YouTube, la grabación. Bueno, como les decía, nuestro objetivo, ¿cierto?, de levantar una comunidad siempre estuvo en volver al origen. Por ahí, por los años 90 y tantos, que se formó esta comunidad con personas judías y algunas personas afiliadas, ¿cierto? O teniendo algún parentesco cercano. Y fue la intención empezar a estudiar las escrituras, el Brit Hadashah. Había, ¿cierto?, un despertar de las personas en poder escuchar un poco más sobre Yeshua como el Mesías. Entonces, desde que partimos que la comunidad podríamos decir que tuvo un nacimiento que fue difícil, fue arduo, de arduo trabajo, pero también tuvo un sueño. Y ese sueño fue efectivamente que la comunidad en algún momento pudiese recibir más personas, pudiese abrirse. En algún momento la comunidad estaba solamente en el seno del grupo de personas que la fundó, con un celo grande sobre la Torá, sobre lo que se hablaba, pero con un celo también de no muchas veces recibir gente cristiana o que viniera de otro contexto sin ninguna afiliación, digamos, judía. Había un celo en ese momento, pero también había un sueño, que era que efectivamente estas personas o más personas que sintiesen el llamado a practicar la Torá, a estar en una comunidad judeo-mesiánica y poder compartir también todo esto, pudiese venir. Bueno, algo similar, ¿no?, le pasó a nuestro padre Jacob. Podríamos compararnos quizás un poquito con él. Él también nació, ¿cierto?, en el seno de una familia celosa de la Torá, de buenas obras, pero tenía un hermano que no lo era. No estuvo exento de problemas. Al contrario, la verdad es que fue perseguido. Su hermano le dijo que le iba a matar. Tuvo que huir. Y la verdad, nuestra comunidad también tuvo su momento de celo, problemas y conflictos. Muchos conflictos. En algún momento también tuvo que detenerse todo el ciclo de, digamos, de avance y crecimiento, siendo muy tortuoso. Tuvo un tiempo con unas personas, tuvo otro tiempo con otras personas, así como Jacob trabajó algunos años por una esposa, trabajó otros años por otra esposa, y efectivamente este es como el tercer intento que hacemos para que la comunidad efectivamente pueda continuar, pueda tener un futuro. Jacob también tuvo su momento, su trabajo arduo, y recibió también el sueño y dijo, bueno, tengo que volver, donde el Eterno, ¿cierto?, lo estaba llamando. Ahora, ¿qué clase de persona era Jacob? ¿Qué clase de persona era él? Él dijo en algún momento, si Dios está conmigo y me va a guardar en este viaje, el que emprendo, y si me da para comer, y si me da ropa para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces Dios, Él será mi Dios. O sea, Dios será mi Dios. Como que va a ser efectivamente el mío. Pero él tenía cierto, digamos, cierto carácter. Y eso es como lo que quiero hablar un poquito sobre él. Eh, Esta porción, en general, ¿cierto?, nos habla un poquito, hablando de la historia de Jacob, la escalera que él ve, la visión, habla de cuando él llega a Harán, se encuentra con Rachel, ¿cierto?, la cual quiso ser inmediatamente su esposa. También lo contrató su tío, o el hermano de Rachel, ¿cierto?, Labán. eh, Perdón, le pide, ¿cierto?, la mano en matrimonio a Labán para estar ahí. En matrimonio termina trabajando por Raquel, pero se le da a Lea, después trabaja otros 7 años más, le nacen hijos, ¿cierto? Y esto hasta aquí, sí, muchos hijos. Bueno, quizás no fue en tan poco tiempo,
fue un tiempo, ¿cierto?, considerable. No es que en un año le nacieron tantos hijos. De repente uno lee la Biblia y le nació este hijo, después le nació este, después este. Es como que no pararon en ningún momento de procrear. Bueno, fue muy rápido todo. Pero también tenía, ¿cierto? Tenía una mujer, tuvo otra mujer. Más adelante la Torá nos dirá que una persona no se puede casar con una mujer y su hermana, precisamente porque Jacob lo hizo y tuvo muchísimos problemas. Y tampoco es la intención de la Torá o del Eterno que se den esos problemas en la familia. No es la idea. Pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Las cosas eran diferentes en términos legales, la posición de la mujer en algunas sociedades, etcétera. Bueno, dentro de todo esto, ¿cierto? También nace Rubén, nace Isaacar, Zebulún, bueno, todos ellos. Finalmente, ¿cierto? Siendo perjudicado Jacob, también actúa astutamente. Como también nuestro maestro nos dijera que en algún momento los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces hay que tener, ¿cierto? También hay que ser astuto. Cuando alguien nos quiere perjudicar, no tenemos tampoco que permitir que alguien venga y nos perjudique. Hay que ser, como dicen, manso no menso, ¿cierto? Bueno, nuestro padre Jacob tenía un carácter, iba creciendo, etc. Ahora, ¿qué cosa pidió él? Dijo, si Dios está conmigo y me guarda, me da para comer, me da ropa para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, bueno, entonces Dios será mi Dios. Ahora, si uno emprendiese un viaje y todavía no sabe qué le va a ocurrir, uno no contrataría a un guardia de seguridad, no estaría como resguardándose tanto. Si recién voy a emprender un viaje. Ahora, él tampoco tenía mucha cosa, porque si bien Abraham, ¿cierto? Su abuelo había partido con gran riqueza, una caravana, personas, Jacob no tenía nada de eso. Salió huyendo, casi con las manos vacías, no tenía nada, ni esposa, era él y un callado, como dice el texto. Entonces, ¿para qué pedir tanta protección si en realidad no tenía mucha cosa? Tenía poca cosa en ese momento. Entonces, ¿por qué le pide al Eterno que lo proteja? ¿De qué cosa especialmente? Tenía temor de que su hermano lo encontrara, tenía temor de que alguien lo asaltara en el camino, que viniera un animal salvaje y lo despedazara, que de hecho en ese tiempo eran los problemas comunes, ¿cierto? De la época. Bueno, en realidad lo que él pide inclusive tiene algo característico, que es lo contrario a lo que se dice en la bendición sacerdotal. Porque la bendición sacerdotal se dice todo al revés de lo que él pide en esta oración. No está en el otro. Que es cuando... Voy a botarlo de nuevo, así como... Ahí. ¿Cierto? De la bendición sacerdotal. Dice que Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga a ti misericordia. Y al final dice, hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bueno, hay cierta protección que se pide, pero prácticamente se ve como al final. Primero la bendición, la prosperidad, ¿cierto? Que Dios nos mire con misericordia y al final nos mire, ¿cierto? Y ponga shalom. Bueno, al parecer Jacob está pidiendo al revés las cosas. Antes de lo que nos da, ¿cierto? La bendición sacerdotal, la bendición antes de la protección. Pero Jacob primero pide la protección. Eso es lo primero que pide él. Obviamente cuando uno dice esta bendición sacerdotal, hace sentido. Que Dios nos bendiga, que nos dé cosas. Y después que nos guarde para proteger esas cosas que Él nos da. ¿Cierto? Que Él nos bendiga y nos guarde. Y que proteja todo lo que Él nos ha dado. Pero Jacob no tenía nada. No tenía nada con lo que salir. Pero aún así él pide protección. Si no tenía nada. Entonces, ¿por qué Jacob no pidió primero una bendición y luego una protección? Pero él estaba más preocupado por su vida, su protección.
Bueno, quizás él tenía en su mente algo más valioso que lo que efectivamente tenía de forma material. Eh, y es que Jacob algo tenía y algo le estaba pidiendo al Eterno que lo protegiera. ¿Qué era? Si no tenía nada materialmente. Su integridad, sus valores, lo que él había tomado de la casa de sus padres, lo que él había recibido, ¿cierto? Sus valores, sus principios, y que el Eterno protegiera eso en particular. Porque cuando uno quizás sale, no sé, pues, pongamos el ejemplo de la casa de los padres, bueno, se llevará cosas, su bendición, quizás algo se lleva siempre. Pero Jacob sabía algo, y era que lo más importante, más allá de lo material, etcétera, eran los valores que tenía, lo que él se le había enseñado. Eso era lo más importante. Más allá de salir con algo o de decirle al padre, quiero mi herencia, entonces ahora me voy a ir, pero dame lo mío. Podría haber dicho eso. O dame que sea una ayuda, pero no lo hizo. No hizo nada de eso. Entonces a él le preocupaba, obviamente, que Dios estuviera con él, pero en el fondo fue esto. Entonces Dios será mi Dios. Si efectivamente los valores que aprendí de mi padre, ¿cierto? Itzhak, de mi madre, si realmente lo que yo recibí de ellos es lo que me va a dar bendición y prosperidad, entonces Dios será mi Dios. Entonces todos esos valores y todo lo que yo aprendí, y si yo lo pongo en práctica y efectivamente soy bendecido, entonces Dios será mi Dios. Y Jacob tenía claro lo que él necesitaba y era confirmar que efectivamente el camino que él estaba siguiendo era el que le iba a dar prosperidad. Esos valores y esos principios. Porque de otra forma era más sencillo pedir bendición, prosperidad y después protección, pero él pidió antes protección. Entonces, ¿qué es lo que era más importante para nuestro Padre? Es eso. Los valores, los principios. Lo que realmente nos va a acompañar toda la vida. No va a ser cierto la vida eh, solo un camino de conseguir y lograr cosas. La vida se va a tratar de conservar cosas. Que pese a toda la adversidad que hay, me sigo manteniendo íntegro, intacto. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros en nuestra comunidad, desde que partimos, desde el día uno, recibimos muchos de nuestros hermanos venezolanos. Y siempre que hablamos con ellos, está eso. O sea, tenían X cosas ya, estabilidad, trabajo, pero ir a otro lugar es difícil. Conseguir esas cosas es difícil, pero quizás para muchos lo más difícil es conservar todavía su identidad, su integridad y frente a todo, la diferencia cultural, etcétera, mantenerse. Para Jacob era algo similar. Ya no iba a la casa de su familia directa, quizás que tenía los mismos valores. No, tenía un tío que cuando pudiera lo quería estafar. Inmediatamente, o sea, de hecho lo estafó. Eh, Fue bastante rudo con Jacob. Jacob se podría haber visto quizás no como su hermano Esau, una persona de campo, cazador, era más tranquilo, más de casa. Entonces, claro, es fácil mirarlo y engañarlo. Entonces, para Jacob, lo más importante era que efectivamente, si esos valores que había recibido eran los correctos, bueno, tener bendición por ello y protección. Pero eso tenía que darle su bendición. Tener eso. Aparte que Jacob tenía ese estigma de ser usurpador. Y el que usurpa es porque no tiene algo, quiere algo de otro. Entonces, con mayor razón, Jacob quería que se confirme lo que yo tengo efectivamente, lo que yo recibo. No que yo reciba algo en nombre de otro, no. Lo que yo soy y lo que Dios me ha dado y lo que he recibido de mis padres, si esto se confirma, Dios entonces va a ser mi Dios. Quizás para muchas personas puede ser algo desafiante decirle a Dios, si cumples esto, tú vas a ser mi Dios. Pero lo cierto es que en la vida necesitamos muchas veces tener cierta seguridad. Y nuestra seguridad no solamente lo dan las cosas materiales, lo dan las cosas ciertas, ¿cierto? Que tenemos en nuestra conciencia, en nuestra mente, una estabilidad emocional
y una paz, más allá de todo lo que esté rodeando nuestra vida. Entonces, no es que uno quiera decirle a Dios, bueno, si me bendices, entonces vas a ser mi Dios. No, en realidad, si cumples con lo que anhela mi corazón, lo que está en mi interior, entonces yo voy a confirmar que efectivamente tú eres mi Dios. Y ese es el camino en el que estamos nosotros. Yo creo que Jacob no era una persona por ser tan de casa, a lo mejor no era tan rápido, decidido, no se mostraba tan fuerte, pero tenía claro lo que tenía en su corazón. Y aquí grabado. Y eso es lo que lo acompañó. Cuando dice la Torá algo sobre Jacob, la Torá dice, él era un Ishtam, un hombre sencillo, tranquilo, directo, sencillo. ¿No? Un hombre justo, tan perfecto, íntegro, pero tampoco es tan... Cuando uno dice esta persona es íntegra, ¿qué me dice eso? No sé, tal vez no dice mucho, porque yo quiero saber, bueno, y si yo lo pongo a prueba, ¿va a actuar bien o no? Es íntegro, que puede decirme algo, pero en realidad en hebreo también, tan puede ser sin culpa, o sea, es como que es alguien perfecto, que no hay una mancha, pero tampoco significa, o una culpa, pero tampoco significa que sea una virtud de por sí, necesariamente. Por eso se le puede traducir como un hombre sencillo, hombre tranquilo. Y eso es lo que en realidad parece que no es un hombre tan sencillo. Tomó la primogenitura de su hermano, lo vemos tomando y aprovechándose de su hermano, engañando a su padre con pieles, etcétera. No, no parece tan sencillo. Por ese lado, se aprovechó de la ceguera de su padre. Entonces, es como inquietante su figura, realmente. Eh, por un lado hay un Midrash que lo presenta a él como totalmente bueno, perfecto, y a Esaú totalmente malvado. Eh, pero en realidad los estándares, ¿cierto? Dentro de la vida moral de la Torá, en este momento no estaban tan elevados. Quizás en Abraham estaban muy elevados, pero en Jacob no. Estaban bien bajo los niveles morales. Estamos hablando de nuestro padre que sale en el nombre de Dios, le pone condiciones y además había engañado a su hermano. No sé, como que no cuadra mucho el tema moral acá. De hecho, parece que el fin justificaba los medios, porque necesitaba la bendición, entonces engañó a su padre. Y cuando el fin justifica los medios, es porque no hay un respeto de la moral. Pero de nuevo, Jacob pidió que se protegiera lo que él traía. Bueno, Jacob, uno podría decir, puso a prueba a su hermano y le ganó. Torció el destino. Porque fue algo fácil, recibió su bendición. En realidad obedeció a su madre y por eso consiguió la bendición. Porque le había dicho Dios a su madre que el mayor iba a servir al menor. Pero aún con todo eso no queda tan claro su estándar moral, ¿no? Es algo inquietante. Eh, de hecho, Itzhak le dice a su hermano Esab, cuando después de que le había dado la bendición a Jacob, llegó cierto Esaú y quiso pedir su bendición y le dijo, tu hermano vino con engaño y se apoderó de tu bendición. Eso dice. Entonces, no es como... De nuevo, la Biblia y la Torá nos deja tan bien posicionado a Jacob como para que él diga y le pida a Dios, si tú me mantienes en la integridad, que vemos un poco en duda, realmente tú serás mi Dios. Bueno, se apoderó de esta bendición. De hecho, le dice, ¿qué es esto que me has hecho? Más adelante cuando se quejó con Labán, ¿cierto? No era por Raquel que yo te servía, ¿por qué me has engañado? Como que está recibiendo la paga de lo que él había realizado. Y le dice a Labán, no está en nuestro lugar dar la menor antes que a la mayor. Y la bendición que era para el mayor, ¿cierto?, de la primogenitura, fue dada al menor. Pero Dios le había dicho a su madre, mira, el mayor servirá al menor. Pero Labán le dice, bueno, aquí no se puede dar a la menor antes que a la mayor. Entonces es como todo un juego de palabras finalmente. Y es
un confrontamiento de las ideas que él tenía de atrás con las ideas que estaba enfrentándose en el día a día. Entonces uno podría decir, bueno, él recibió su correcta retribución. Midá que neged midá, medida por medida, recibió él. Bueno, se hizo pasar por el mayor, ahora le disfrazaron también a él, a la menor. A la mayor, mejor dicho, a la mayor. Se la disfrazaron. Bueno, todo esto es un juego de la moral. Así como haces tú, te hacen a ti, finalmente. Que a veces es algo tan sencillo en la vida que quizás a muchos todavía les cuesta aprender. Cuando uno hace algo y después se le devuelve, la gente dice, bueno, es justo. Él engañó, lo engañaron. ¿Cómo se dice? Bueno, ladrón que roba a ladrón, 1000 años de perdón. Dicen algunos. Finalmente cuando uno ve, cierto, que las cosas ocurren con su lógica y su naturaleza, es cuando la gente aprende. Pero cuando la gente de verdad no aprende, es cuando sigue actuando de esa forma, pensando en que le va a ir bien por actuar mal. Y quizás por ahí Jacob estaba viendo alguna luz detrás de todo esto. O sea, si yo efectivamente pongo en práctica lo que me dijeron que tengo que hacer, aún con todo lo que pasó, y si permanezco en eso, Dios me va a bendecir. Pero que cuide eso de mí. Y efectivamente está bien lo que él pidió, porque si él hubiese pedido bendición, al ver en el primer momento que trabajó en vano, no, Dios no es mi Dios. En el primer momento en que fue engañado, Dios no es mi Dios. Si me engañaron. Pero él pidió, conserva dentro de mí los valores y principios que aprendí de mis padres. Entonces Dios será mi Dios, me dará bendiciones y me protegerá. Pero protege eso primero. Porque él necesitaba aprender esta lección. Si realmente yo sigo en esa línea de mis padres y la conservo, aunque me pase una, otra, si permanezco, pese a todo, Dios será mi Dios. Y efectivamente Dios a la larga lo bendijo. El Eterno, nuestro Rey, lo bendijo. Le dio lo que él esperaba, pero después de que él tuvo que aprender también la lección. Las cosas llegan cuando uno trabaja, se esfuerza y las hace en consonancia con nuestros valores y principios. Cuando uno obtiene algo y sabe que no lo obtuvo de una manera justa, o que uno sabe que tenía que haberlo obtenido de otra forma, vamos a chocar con nuestra moral siempre. Cuando retribuimos de mala forma con nuestra familia, los padres o alguien cercano, de una forma en que no esperábamos, a lo mejor, a veces queremos vengarnos en la vida y decir, no, voy a actuar así porque él actuó conmigo. Pero en la vida todo lo que uno da lo recibe. Y esto aprendemos de esta parasha. Hay una correcta retribución. Pero para aquel que tiene fe y aquel que tiene los principios claros de la moral, entenderá que en la vida muchas veces las cosas que nos pasan son consecuencias de otras. Entenderá que no por ello tenemos que dejar y abandonar el camino del Creador. No porque hoy día nos vaya mal, significa de que Él nos ha abandonado y ya no es mi Dios. No es eso. Entonces uno tiene que continuar hacia adelante, avanzando. Entonces, toda esta red de engaños es bastante dura para Jacob. Son muchos años. 7 más, 14 años. Difícil. Una vida bien dura en ese sentido. Perdió bastantes años en esto. Entonces, se vio enfrentado a la codicia de otros. Aunque por mucho que él dijera, no, pero es que yo hice esto porque mi madre me dijo. De alguna otra forma, igual envidió, codició la primogenitura de su hermano. Accedió. Bueno, ahora se está enfrentando a verdaderos codiciosos. A Labán, ¿cierto? Un verdadero codicioso y envidioso. Entonces, él prefirió no exigir salario. Dijo, bueno, voy a cambiar este tema del rebaño. Ahí fue astuto. Elaboró un procedimiento. Dijo, bueno, si a mí me van a engañar, yo voy a hacer algo para también no salir del todo mal. Porque si así están actuando conmigo, o sea, yo trabajé 7 años y entendí. En parte él tiene que haber entendido su lección.
pero a partir de acá uno no va a permitir que las cosas se repitan todo el tiempo. Y ahí está el punto de quiebre, digamos, cuando a veces las personas podemos sentir que nos pasan cosas malas porque todo es voluntad de Dios, quizá. Si bien todo está dentro de su voluntad, a lo mejor hay personas que se sienten culpables cuando sirven a Dios. Yo lo he visto muchas veces, se sienten culpables. Y siempre piensan que sufren porque hay que sufrir para servir al Creador. Pero eso no es correcto. Jacob también entendió, bueno, no tengo por qué llevar una vida de sufrimiento y siendo engañado por esto. O sea, salgo con la bendición del Creador, la primogenitura del Padre Abraham. En algún momento esto tiene que alcanzarme. Entonces no voy a ser yo todo el tiempo engañado. Porque de otra forma, lo que yo recibí, efectivamente, lo voy a menospreciar y se lo voy a dar a otros. Porque de todo lo que yo gane, se lo voy a terminar dando a otros. ¿Y cuándo él iba a recibir la promesa del Creador? ¿Cuándo iba él a recibir efectivamente esa palabra que se le había sido dada? Entonces, no podemos pensar toda la vida de que hay que ceder siempre. Ceder, perder y entregarle siempre a la gente que nos quiere hacer daño todo en bandeja. Eso lo aprendió en el proceso. Uh-huh. Lo tuvo que aprender. Pero no podemos en la vida actuar de esa forma. Hay que ser humilde, sí. Pero Yeshua, que era muy humilde, Moisés, que era muy humilde, eran confrontacionales cuando había que hacerlo. Si tenían que demandarle a Dios, a pedirle algo, se lo pedían. Entonces, y Jacob le dijo, mira, si haces esto, tú serás mi Dios. Fue directo, decisivo. Y a veces tenemos que llegar a ese momento. ¿Ok? ¿Por qué todo esto? Porque realmente nosotros también estamos en una nueva comunidad. No podemos esperar dejar en bandeja que gente quizás quiera hacer daño, quiera venir a traer doctrinas ajenas, personas que quieran quizás venir a dañar, como ya lo hemos vivido mucho tiempo, y dejar todo en bandeja, siendo nosotros humildes, sanos, que no se engañen con las ovejas, que no se engañen con las promesas, etc. ¿No? Uno tiene que también reclamar en algún momento, decir, bueno, hemos luchado hasta acá, he llegado hasta acá, hoy día tengo que decirle al Eterno, bueno, ¿me quieres dar algo? Protege primero mi integridad y yo voy a proteger tus promesas. Yo voy a proteger tu palabra, pero protege mi integridad para yo mantenerme en este camino, para defender lo que tenga que defender y ser decisivo en esto. Bueno, Jacob tuvo que aprender esto si él era una persona de casa. Obedecían todos a sus padres. Por eso era los ojos de su madre. Era obediente. Pero tenía que ser decisivo también. No podía ser todo el tiempo sumiso, perdiéndolo todo, dejándose engañar. Una persona que tiene ese carácter jamás va a reclamar una bendición y va a conseguirla. Entonces, para tomar la oportunidad, él tenía que plantarse realmente como la persona que dijera, bueno, Dios, tú me entregaste esto, confírmalo en mi vida y tú serás mi Dios. De esta forma. Yo sí voy a seguir tu camino. Entonces, ¿qué clase de hombre era él? Sí, era un hombre sencillo. Se comportaba conforme a un modelo estándar de una persona tranquila, hogareña. En cambio, su hermano era más de campo, pero acusado de engaño toda su vida. Con su nombre que nació, que es como el que toma el talón del otro, ¿cierto? Jacob, que también se traduce usurpador. Pero bueno, no significa que todo tiene que ser toda la vida que lo persiga este estigma. ¿Ok? Entonces, tenemos que mirar a Jacob, no me voy a extender más que eso, como una persona modelo, ¿cierto? Que el Eterno también busca para nuestra vida. ¿Qué busca Él para nosotros en este tiempo y quizás como comunidad? Bueno, tomemos la promesa que Él nos dio, pero tenemos que mantenernos en nuestros valores y principios que fundaron esto. ¿Por qué
Uno se puede preguntar, o yo me puedo preguntar, después de haber vivido toda mi vida, digamos, en una comunidad judeomesiánica, y ver tantos cismas que pasaron y tanto renacer, etcétera, pues ¿por qué sigue el sueño todavía aquí? Entonces, habrá que mantener los principios que levantaron este lugar firmemente como pilares, ¿cierto? Pero firmes, estables. No permitir nuevamente que venga el engaño, que venga el que viene a destruir, ¿cierto? Y a robar nuestras almas, como dice la Escritura, el que viene a engañarnos, porque esa es su especialidad. Hay personas que traen engaños, que quieren dañar, y no podemos permitir que eso nos pase toda la vida. Por mucho que alguien dijera, ya, pero eso que tú tienes, a lo mejor lo tomaste de otro, a lo mejor tú nunca fuiste judío desde nacimiento, porque ahora quieres guardar todas estas cosas. Y los llaman engañadores, porque a veces la gente hace esta acusación. Bueno, pero es que si Dios me quiso traer acá, y me dice, Dios te ha llamado y quiero guardar todo esto, y yo siento eso en mi corazón, yo estoy siguiendo lo que Él me entregó, los valores y los principios que Él me dio a mi vida. No estoy engañando a nadie, no lo hago para engañar a alguien, lo hago para ser fiel al llamado que recibí de Él. Entonces, si recibimos este llamado, si la comunidad también tiene un llamado, me gustaría que en adelante recibiéramos ese llamado y ese desafío, a empezar a tomar las cosas que de verdad son nuestras. Porque vivir la Torá no simplemente se trata de una reunión de Shabbat y ya. Son promesas, son instrucciones y cada instrucción tiene su bendición. Pero si yo decido guardar y guardarme con los principios de ahí, claro que lo voy a recibir. Pero si yo lo hago como un comodín y en realidad no estoy convencido yo internamente de seguir este camino, le voy a pedir primero bendición a Dios y después que me proteja. Pero Jacob pidió primero protege. ¿Quién soy? Mi integridad. Y después todo lo que me des. Entonces, hay que poner las cosas en orden. Primero, nuestros principios y nuestros valores. Donde sea, donde sea. Estemos con la persona que sea, en el trabajo que sea, estudiando lo que sea, en el país donde hayamos llegado, hay que mantenerse íntegro. Si buscamos la bendición del Creador, bueno, Él me dio algo, lo conservo. Y sobre todo eso, si me dio algo, lo tengo que conservar celosamente. Celosamente. En efecto, muchas personas que siguen este camino, el judaísmo mesiánico, no siendo judíos ni teniendo afiliación con el judaísmo, son llamados usurpadores de identidad. Pero Pablo, en el libro de Romanos, él fue bien directo cuando le dijo a los gentiles, ¿por qué los llamo? Para llamar a celo a estos otros. O sea, ¿qué quiso decir con eso? Que a los que llamó de entre las naciones para seguir este camino, fue para que fueran celosos de ese llamado. Tan celosos que le dieran celo a su propio pueblo que no lo estaba guardando y atesorando. Como Esaú quizás, que no lo atesoró bien. Pero llamó a quienes tuvieran un celo por seguir su camino y sus cosas, para que despertaran a los demás. Entonces, por mucho que alguien diga, son usurpadores, el llamado de Dios para las naciones y para todos los que quieran seguir su llamado, es eso. Bueno, los llamó a esto no siendo pueblo, llamó a un pueblo no siendo pueblo, ¿cierto? Llamándolos que este es su Dios, no habiendo sido su Dios. Pero ahora ellos diciendo, este es mi Dios. Bueno, sean celosos de las cosas que Él les dio. Y guárdenlas y conserven. Porque de así vamos a despertar a otros. Pero si no somos celosos nosotros, de las cosas que Dios nos dio, de los valores y principios que Dios nos dio, y que nos dio desde nuestro corazón, como se lo dio a Jacob, y no queremos conservarlo, las cosas van a perderse en el camino. Va a venir uno, va a venir otro, y nos va a quitar lo que nos pertenece. Pero si realmente somos celosos con lo que el Eterno nos dio, efectivamente vemos a Jacob después, cuando fue celoso, no tenía un pelo de tonto. Efectivamente, no es que se dejó llevar, él era muy inteligente. Y armó todo un plan con su hermano, con su tío, y finalmente salió ganando. Entonces, pero él tuvo que ser celoso de lo que Dios le había dado. Y eso es también algo que
no podemos dejar de lado. En la escritura nos habla de quiénes eran efectivamente. Muchos se sorprendían porque mucha gente celosa de la Torá era llamado a creer en el Mesías y guardaba ese camino. ¿Y qué dijo Pablo de los gentiles que guardaban? Que también tienen que ser celosos, porque tenían que despertar el celo de los otros. Ahora, no celoso en el fondo de levantar el odio del judío, porque les quitamos todas sus cosas y además lo hacemos mal y no sé, pues pervertimos todas las cosas, lo hacemos de otra manera y en realidad les decimos que ellos están fuera ahora y nosotros estamos dentro. Casi como una doctrina de la sustitución. Porque hay muchos que terminan en algo así. No, se trata de ser celoso de que si Dios nos dio la oportunidad, las promesas, las palabras, de toda su palabra, a cada uno de nosotros, y decidimos tomarla, bueno, seamos celosos y conservémosla. Guardémosla de cualquier tipo de engañador, porque finalmente tenemos que ser más astutos nosotros. La vida no es sencillo, ¿no? Hay gente que siempre nos va a querer hacer daño. Lo hemos visto, lo hemos vivido a lo largo del tiempo. Hemos visto muchas personas que se han levantado para confundir a otros y para engañar. Entonces, ¿vamos a permitirlo de nuevo? Mi respuesta es que no. No podemos permitirlo. Tenemos que ser celosos nosotros de nuestra comunidad. Celosos de lo que recibimos. Si de verdad queremos que venga la bendición. ¿Por qué nos levantamos? Por fe aquí, sí. Tampoco es que teníamos tantos recursos. Pero dijimos, bueno, lo vamos a hacer, ¿ok? Es el momento, Dios lo dio todo. Entonces, conservemos lo que hemos recibido de Él. No puedo decirle todo lo que hemos recibido, cada cual sabrá. Pero eso que recibió, bueno, hagamos que crezca, que tenga un crecimiento acá. Usted tiene un talento, un don, que crezca. Ese celo significa entrenarnos, tener disciplina, crecer, edificarnos. No significa, ¿cierto? Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, y lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo. No, hay que ser piadosos como nos enseñan los sabios. Lo tuyo es tuyo. Yo no te vengo a robar nada, pero lo mío es tuyo. También de lo que yo tengo te doy. Porque eso es una persona piadosa, según nos enseñan los sabios en el Talmud. No celoso, mío, mío, tuyo, tuyo. O los celosos que son malvados, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y no comparten nada y le quitan a los demás lo que es suyo. No. Entonces, el celo es ese, respetemos a los demás. Nosotros respetamos a nuestros hermanos creyentes, en la iglesia, donde sea. Respetamos al hermano judío, donde sea que esté. Pero también buscamos el respeto por nosotros, ¿cierto? Y ser celosos por lo que nosotros hemos recibido y conservarlo. Y no llegar a entregarlo como si nada, ¿ok? Entonces, bueno, eso les quería compartir algunas reflexiones de la vida de nuestro padre Jacob y de nuestra comunidad y vivencia. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.